¿Qué tal? Muy buenos días, bendecido día martes 4 de noviembre del 2025. Le damos gracias al Señor por un día más de vida y la gracia al Señor por este privilegio de servirle al Señor, a leer las Escrituras, escudriñarlas y poder comprender cada vez más sobre cómo Dios nos quiere enseñar a cada uno, cómo debemos tener la vida de Él en nosotros, cómo debemos nosotros mejorar a diario nuestro vivir con Él, la comunión que Él quiere tener continuamente con sus hijos. Este programa se llama La Palabra de Dios Libera y Sana, un programa que empezó aproximadamente, los estudios en sí empezaron en el 2019 y en el 2023, en junio del 2023, comencé de poner la palabra de Dios libera y sana, que es algo que puso Dios en mi corazón y lo empecé a hacer durante el año permanentemente. Estudios para primero que trabaja en mí y después los empiezo a compartir. Son estudios que va dando de todo lo que nosotros a diario vivimos en diferentes circunstancias dentro de la iglesia, ¿no? Dentro del cuerpo de Cristo, para poder estar más en comunión con Dios. Siempre nos habla el Señor que no le debemos agradar al hombre, sino agradarle a Dios, al Espíritu Santo, para que toda buena obra que hacemos de acuerdo a ser guiado por el Espíritu Santo nos lleva a ese gozo y a esa paz que son los frutos del Espíritu permanentemente. En estos días atrás, el miércoles 29 de octubre, empezamos con el templo de Dios. ¿Dónde está el templo de Dios? ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? ¿Sí? Tuvimos una serie de versículos leídos que se hizo hincapié en 2 Corintios 6:16 y después así sucesivamente con diferentes otros versículos, que es como para afirmar dónde está el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios nos habla sobre el templo del Espíritu Santo? ¿Por qué debemos cuidarlo? ¿Por qué debemos nosotros comprender que ya no andamos como antes andábamos, pecando y haciendo lo que queríamos, íbamos para donde queríamos y hacíamos de nuestra vida una lujuria en sí, porque no teníamos un control de nosotros mismos? Por más que quisiéramos hacer lo bueno, la palabra lo dice, hacíamos lo malo. Pero cuando estamos bajo el control del Espíritu Santo y comprendemos que somos templo del Espíritu Santo, Dios empieza a obrar de una forma diferente. Su palabra nos lleva muchas veces guardados a los escogidos, ¿no? Y entonces el escogido empieza a entender las cosas de Dios más profundamente, busca guardar su santidad, busca guardar la comunión con Dios. No es algo que se puede compartir, la comunión es personal, cada uno debe buscar su comunión personal con Dios para poder crecer en Él y cada día mantenerte en este resguardo que Dios hace a cada uno de sus escogidos. Y al poder estar dando estos estudios, te puedes encontrar también con ti mismo y te vas a encontrar con Dios, con el Espíritu Santo, en el cual te vas a dar cuenta que también eres un escogido de Dios. Si en un momento te encuentras que parte de la palabra de Dios te empieza a tocar, es porque el Espíritu Santo empezó a obrar en ti, empieza a buscar en lo más profundo, porque esto es lo que hace Dios, nos lleva a lo más profundo, nos lleva a los lugares donde es el desierto, no es que nos lleva y nos mete dentro de un lugar en la cual no
no confrontamos, o sea, no podemos estar en un lugar donde es todo contra el Espíritu, sino es que Dios siempre nos saca, nos lleva, como dice su palabra, fue llevado por el Espíritu Jesús al desierto, ¿no? Y ahí vivió 40 días y 40 noches. Era necesario, porque es lo que nos enseña a nosotros, que muchas veces nos va a llevar a un desierto para poder empezar a tener esa comunión con Él, a depender de Él y nada más que de Él. Bueno, la palabra de hoy lo voy a leer en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siguiendo con lo que es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Para poder comprender cómo nosotros somos templo del Espíritu Santo. Tu palabra dice en versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y esto es una palabra tan fuerte, en donde nosotros nos damos cuenta que ya este cuerpo y esta mente y todo este ser creado por Dios para Él, no podemos hacer lo que nosotros queramos. No podemos andar haciendo que estamos en una iglesia y hacemos lo que quiero, que estamos dentro de una iglesia y tomo decisiones porque a mí me place. Incluso siempre lo hablo, que el Espíritu Santo cuando gobierna es el que realmente gobierna. Entonces te direcciona porque trabaja con cada uno. Cada uno tiene un llamado, tiene una forma en la cual Dios quiere que se trabajar con uno, ¿no? Y esta es una de las principales cosas que hace Dios en nuestras vidas. Él quiere trabajar permanentemente con nosotros, sus actitudes, que nosotros tomamos las actitudes contrarias al Espíritu de Dios, son las que a veces nos traen muchas consecuencias. Consecuencias que rompemos ese amor que Dios tiene nosotros, no es que Dios no se aparta de nosotros. Mayormente nosotros somos los que nos apartamos de Dios. Estamos dentro de la iglesia, pero estamos apartados. Estamos dentro de la iglesia, pero no tenemos comunión con Dios. Estamos dentro de la iglesia, pero no podemos escuchar la voz de Dios. Bueno, en esto se basa el por qué los hijos de Dios deben saber que son templos del Espíritu Santo. Que hay dentro de cada uno algo en la cual Dios quiere mejorar, que Dios quiere darte una comunión permanente con Él, que puedas hablar, puedas tener permanentemente. Dice, tu palabra nos lleva al aposento, ¿no? Entra al aposento y cierra tu puerta. De ahí debemos orar, de ahí debemos tener esta comunión con Dios. No es que tenemos que estar todos metidos dentro de un lugar, no podemos entrar, porque para eso Dios nos da un aposento exclusivo, nos da un templo acá adentro, donde nosotros ahí confesamos, ahí hablamos, ahí pedimos, ahí lloramos, ahí esperamos que Dios nos hable, ahí estamos en una comunión con Él, en el Espíritu. Por eso es que nos habla sobre las actitudes que tienen los hijos de Dios. ¿Cuáles son las actitudes? Las que están en contra del Espíritu, es en contra de la iglesia de Dios. Y esto es lo que Dios, lo que más nos pide, que aprendamos a conocer cuál es el templo, cuál es la iglesia principal, sobre todo. Cuando empezamos a entender cuál es la iglesia de Dios, empezamos a comprender que somos templo de Dios. Si hablas, ya no hablamos como antes, no andamos de insulto en insulto o diciendo malas palabras, siendo de mala influencia con nuestra boca, pecando con nuestra boca y así sucesivamente. Nos lleva una palabra que quería llevarlos ahí enseguida, es en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, dice tu palabra,
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia. Versículo 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías. 21. Envidias, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, de que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso es algo en la cual nosotros debemos cuidar. Y cuando hablamos del templo de Dios, es cómo nosotros cuidamos nuestro cuerpo, cómo realmente nosotros cuidamos nuestro ser. Nuestro cuerpo se basa de una cabeza y todo lo que tenemos, ¿no? Y es parte de que nosotros tengamos una mente de Cristo. ¿Y cómo podemos despertar la mente de Cristo? ¿Cómo podemos entender y comprender que tenemos una mente de Cristo? Las Escrituras nos hablan permanentemente el por qué nosotros debemos leer la palabra. No es solamente ir el sábado o domingo o los días que tienen estudio y decir ahí en esta horita solamente, ahí me conecto con Dios, ahí aprendí de Dios, ahí me conecté con Dios, me voy lleno, listo, llego a mi casa, pasan unas horas y empieza a trabajar esto, la envidia, el homicidio, las borracheras. Cuando hablo de envidia, son cosas que por ahí es mucho en cada uno para hablar. Hay muchas virtudes que salen de ahí que nos hacen daño. No hay algo bueno en la envidia. No hay una envidia santa, no hay una envidia de a poco, no. Automáticamente Dios dice la envidia. No tiene que estar la envidia en nosotros. No tiene que haber envidia. Debemos pelear contra eso. No es que Dios tiene que bajar a pelear contra eso. No, nosotros aprender a sujetarnos, a no estar en eso. Si hay envidia en nuestro ser, hay algo que no está ordenado. No puede el dominio propio romper así nomás esto. Nosotros tenemos que decir, ¿por qué yo tengo envidia sobre algo? ¿Por qué envidio a esta persona? ¿Por qué envidio a la otra persona? Hay algo que no está trabajando bien en mí, hay algo que molesta. Entonces debemos nosotros también tener esta actitud de cambiar, ¿sí? Dominio propio trabaja muchas veces cuando nosotros aprendemos a sujetar. Y empezamos a entender que para eso está el templo. Pedirle al Señor que haga salir lo que está molestando. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a sacar las cosas que están mal. ¿Sí? Son parte de lo que es el Espíritu de Dios cuando está en nosotros. En un templo como el que tenemos nosotros está Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero nosotros somos los hijos. El que está con nosotros es el Espíritu Santo, que es nuestro Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, que podemos hablar. Tenemos una oportunidad por medio de la gracia tan grande de poder tener esa intimidad con Dios. Por eso mucha gente por ahí hemos visto que no pueden entender lo que es la paz, lo que es la intimidad con Dios. ¿Por qué se les lleva velas a los muertos? ¿Por qué buscan a un brujo? ¿Por qué buscan sectas? ¿Por qué buscan? Porque no pueden encontrar la paz, porque no pueden comprender que son templos del Espíritu Santo. Si aceptas a Cristo en tu corazón, Él viene y mora en cada uno de nosotros. Entonces podemos entender que no es por lo que se encuentra en el mundo, sino es por el Espíritu Santo, es por Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Es cuando se revela lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es Dios mismo en nosotros.
no quiero irme mucho más lejos pero vuelvo de vuelta a comprender por qué debemos dejar todas las cosas que nos quitan el gozo, la paz, el amor, la paciencia y todas las cosas que tienen los frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, ¿por qué? Porque cuando todo esto se mueve en nosotros es porque estamos aprendiendo a estar en Él, a tener relación con Dios, a tener paciencia, a tener mansedumbre. Y todo lo que el Espíritu, cada fruto del Espíritu nos da un crecimiento en el Espíritu, nos da un crecimiento espiritual con Dios. Esto no es que le tienes que demostrar algo al hombre, no, es un crecimiento personal con Dios, es algo en la cual nosotros entendemos que habita el Espíritu Santo con nosotros. Entonces empezás a hacer un orden, empezamos a tener un orden, empieza a ordenarse nuestra vida, empieza a ordenarse nuestro modo de pensar, ya no salimos porque viene Juancito, Carlito, vamos, no, de viaje o esto, aquello, no, ya no estás en esto, porque ya tenemos un pensamiento de paciencia, tranquilidad, de ordenar las cosas, no salir porque una emoción puede venir por el tiempo, por la edad, por lo que sea. No, uno tiene que aprender a, a dejar que el Espíritu Santo gobierne en uno. Mayormente el desorden de todos los hijos de Dios viene cuando dejan que el Espíritu Santo, o sea, cuando no dejan que el Espíritu Santo gobierne en su ser. Bueno, vamos a ir acá leímos, ¿no?, lo que eran Gálatas capítulo 5, 19, 20 y 21. Algo muy, muy permanente que ocurre. Por eso es cómo podemos nosotros guardar el templo de Dios, cómo lo tenemos que hacer, cómo reconocer permanentemente que en nosotros está Dios. No es que tenemos que estar a los gritos esperando que venga el Espíritu Santo, está en uno, es permanente. Él habita con los hijos de Dios, no con aquel que no está en Cristo. Es imposible que habite el Espíritu donde no le fue abierto el corazón, ¿sí? Eso es algo que también muchas veces decimos, no, pero no. El Espíritu Santo habita donde se le deja habitar. Nos enseña Jesús cuando envía a los discípulos a predicar y les da un ejemplo. Donde te reciban, bendice. Donde no te reciban, te cierran las puertas, sal de ahí, de ese lugar. ¿Qué te hice? Sacúdete y sigue. Bueno, el Espíritu Santo nos enseña esto realmente. No todas las personas quieren aceptar a Cristo, prefieren aceptar montones de cosas que lo dañan más a la persona porque tiene el desconocimiento de la palabra de Dios, desconoce que hay una vida espiritual y está la vida espiritual mala y está la vida espiritual en la cual Dios nos da vida eterna. Está la vida espiritual que no es de Cristo, es la que te lleva a las enfermedades, a las ataduras, las que te llevan a estar atado y alejado de las cosas de Dios y sobre todo estás en un camino distinto. Está lo eterno, que es vida, y está la muerte espiritual, que también es eterna si no sabes escoger, si no sabes discernir, si no sabes entender y si el corazón no quiere aceptar a Cristo. Muchas veces las personas no saben que van a ese lugar, a un lugar que realmente el enemigo lo usa como que es bueno en este mundo y cuando llegan a esos lugares se encuentran que no es, y ya es tarde. Por eso toda palabra de Dios se debe predicar a los hijos y a los que no han aceptado a Cristo para que tengan la oportunidad
de tener una vida eterna y de que Dios le da esa esperanza, ¿no? Por gracia, no es porque nosotros seamos, porque somos hijos de Dios, no, yo voy a escoger a quien no. Tú predica la palabra. El Espíritu Santo es el que convence. Nosotros no convencemos a nadie. Solamente el Espíritu Santo, solamente Dios convence a las personas del bien, porque ya están en el mal. Solamente Dios convence. Y ahí encuentran a Dios. Nosotros también estábamos perdidos. No es que uno acá está predicando solamente porque es para los que están en Cristo. No, la predicación es para los que no están en Cristo. Para que vuelvan al primer amor, para que vuelvan a tener esa relación, para que vuelvan a tener esa comunión con Dios. Porque Dios en realidad siempre lo hizo para que pudieran, por medio de nosotros, los hijos de Dios, pueda salir la palabra de Dios para los que están perdidos. Porque si no nos entramos siempre en predicarnos entre nosotros hasta que encontramos un error entre nosotros y nos lastimamos. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, empezamos a salir afuera, a predicar al perdido, al que ha perdido la relación con Dios, la comunión con Dios, para que ellos puedan volver a Cristo y ellos mismos van a ser usados para otros, y así sucesivamente. Bueno, siguiendo en las actitudes que debemos cambiar. ¿Por qué debemos cambiar las actitudes? En Romanos 8:2 nos habla la palabra de Dios, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos da un versículo que nos da una claridad de lo que no debemos hacer, de lo que hemos sido salvos. Por eso es que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todo aquel que no ha aceptado a Cristo y todo aquel que por ahí a veces todavía no es el tiempo, muchas veces uno lo debe vivir para estas cosas, ¿no? No se le es revelado. Pero cuando aceptó a Cristo, el sello del Espíritu Santo está en ellos. Está en sí, en que ellos también puedan volverse a Cristo, ¿no? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que hizo Jesús en la cruz no lo podía hacer ningún hombre, ni por más estudio que hubiera tenido, hubiera hecho semejante amor por el Padre y semejante amor el Padre por sus hijos, que hoy somos nosotros los escogidos, somos nosotros los que Dios ama al mundo, pero todo aquel que cree en Él. Por eso encontramos muchísimas veces estructuras que levantan familias por generaciones, creando un Dios totalmente ajeno al verdadero Dios. Nuestro Señor Jesucristo en el mundo, dice, permanentemente es rechazado. ¿Pero por qué? Porque no tienen conocimiento de la Escritura, no se le ha revelado la Escritura. Por falta de conocimiento, dice la palabra, mi pueblo peca. Si lo que estamos en Cristo muchas veces pecamos por falta de conocimiento, pero ¿cuál es el conocimiento? Nos faltan los frutos del Espíritu. ¿Por qué peleamos contra un hermano? ¿Por qué peleamos contra otro hermano? ¿Por qué peleamos contra otra iglesia? Porque aquella iglesia usa pantalón largo, porque la otra usa pollera, porque el otro tiene un velo, porque peleamos como si fuéramos que no conociéramos a Cristo. Porque los frutos del Espíritu no te lleva, cuando empieza a trabajar los frutos del Espíritu en nosotros, no nos lleva a estar en pelea con otros. Fíjense que la mayoría de las veces Jesús nos enseñó a amar al prójimo. ¿Y cómo lo hacía Él?
Y no se acercaba a cualquier persona a que no conocía de Dios. Tenía otras religiones, tenía otra forma, otra vida. Zaqueo fue impactado por Dios y él reconoció que realmente era pecador lo que hacía. Pero reconoció a Dios, reconoció que realmente estaba equivocado. Anheló en su corazón ser libre. Entonces nosotros, ¿cómo podemos cambiar iglesia? ¿Cómo podemos saber que somos templo del Espíritu Santo? Cuando nosotros mismos nos cuidamos, nos ordenamos antes de hablar. Fíjate si realmente es el Espíritu, porque el Espíritu está acá. Si es mi yo o si es el Espíritu Santo. No hables por hablar, no digas algo que no puedes. Después generas un montón de cosas. ¿Por qué el Espíritu Santo mayormente nos habla? ¿Por qué nos revela? Y si no te revela y no te habla, ¿por qué habla? Porque el yo a veces tiene esa gran lucha contra el Espíritu. Quiere gobernar. Por eso el hombre viejo, que siempre habla la palabra de Dios, nos habla sobre el hombre viejo. Que debemos aprender a sujetar a ese hombre viejo, dejarlo al costado o ponerlo donde vos quieras, pero que no esté dentro del ámbito espiritual, porque es la carne. Lo carnal pelea siempre contra el espíritu. Y lo carnal lo único que hace aparta, nunca va a unir. Lo carnal nunca une. Por eso habla, nos da montones de ejemplos donde el Espíritu Santo dice lo espiritual con lo espiritual y el carnal con el carnal. ¿Pero por qué? ¿Y por qué sucede eso? Porque el carnal tiene envidia, el carnal tiene celo, el carnal tiene todas las cosas que los llevan a pecar. No puede entenderle, es locura las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no sabe que está el Espíritu Santo acá, que es templo. Cuando conoce que realmente se le revela el Espíritu de Dios a la persona, al Hijo de Dios, se le revela, se da cuenta de lo que está acá adentro. Y que lo trasladas a todos lados, puede ser de bendición en todos lados. Pero está en uno reconocerlo. Como hijo de Dios debemos saber que somos templo del Espíritu Santo. No decirlo de boca, pero andamos haciendo y hablamos cosas que lo único que hacemos que te quedan mirando y diciendo, ¿dónde está el templo tuyo? ¿Te lo olvidaste en la casa? ¿O te lo dejaste en algún lado? Es porque cuando entendemos que el templo de Dios es cuando tú andas orando continuamente. Cristo nos enseña que Él continuamente oró. Todo el tiempo que Él anduvo antes de morir en la cruz, Él oraba para moverse, oraba para todas las cosas. ¿Cuántas horas oramos nosotros? ¿Cuántas horas le entregamos en el templo de Dios le entregamos las cosas a Dios? ¿Cuántas horas tenemos de comunión con Dios? Tiene que ser permanente. No solamente cuando estamos en un templo hecho por hombres, sino conocer que realmente en nosotros mora el Espíritu Santo, en nosotros está el Padre. Cuando empezamos a entrar en eso que Dios quiere, vamos a empezar a conocernos y vamos a empezar a conocer la palabra de Dios. Vamos a seguir en la lectura. Hablaba sobre 8:2, 8:13. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13, nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
nos enseña el Espíritu de Dios, nos enseña lo que tenemos que dejar de hacer. Pero ¿cómo se da cuenta un hijo de Dios que está viviendo en la carne? Porque no tiene resultados, no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque vive las obras de la carne. Piensa como un carnal, habla como un carnal, vive como un carnal. Pero nunca puede reflejar lo que es el Espíritu. El carnal vive con temor, el carnal tiene muchísimas cosas que no quiero hablar, no quiero decir, porque el carnal sabe que todo eso lo tiene. Pero el que vive en el Espíritu, permanentemente es guiado por el Espíritu. En el versículo 14 nos habla, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu, en el versículo 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, cuando estamos en el espíritu, cuando andamos en el espíritu, y nos acostumbramos a entender que somos hijos espirituales y que tenemos un templo que no es para cuando nos vienen los problemas o cuando tenés que leer la palabra o cuando tenés que ver un problema que se sale de las manos, te acordés cuando ya se ha consumado lo que no tenés que hacer. Ahí me acuerdo que soy espiritual. No es permanente. Jesús nos enseñó a que andemos en el espíritu permanente, que somos templo. Cuando entendemos todo eso, vamos a ir cada vez creciendo más en el espíritu, sabiendo que tenemos templo del Espíritu Santo, nos vamos a cuidar, vamos a entender dónde tenemos que estar, dónde no tenemos que estar, con quién sí tenemos que estar hablando, con quién no tenemos que estar hablando. No por eso quiere decir que nos apartemos de todas nuestras familias, porque no es así. Que tenemos que buscar al que anda en el Espíritu, sí. Porque es el Espíritu que convence al que no está en el Espíritu. No somos nosotros. Nosotros mantengámonos en el Espíritu. Para ello tenemos herramientas que nos ha dado Dios. Para orar y así sucesivamente, todas las herramientas que nos da Dios por medio de la palabra. Pero nosotros tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir estando en esto. Efesios capítulo 4, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Algo que también tenemos que estar continuamente para cuidar nuestro cuerpo, nuestro templo. Algo que nosotros debemos preocuparnos. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Son parte de las actitudes que destruye al templo de Dios. A nosotros mismos nos hace daño. No es que le hacemos daño a otro. Nosotros mismos nos generamos porque nos apartamos. Estas son las puertas que abrimos cuando empezamos a dejar que esto nos domine. La palabra es clara. No es que para un hombre sí, para otro no. Es para todos los hijos de Dios. No importa la asignación que tengan. Si dejas que esto entre, es la puerta que le abrís al enemigo. Pero cuando nosotros entendemos que nos equivocamos, entendemos que tenemos que cuidar
el templo de Dios, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y Él nos perdona. Pero debemos nosotros tratar de sacarlo continuamente, de vencer las viejas costumbres. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya y veros y que esté ausente o oiga de vosotros, que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Nos enseña ahí que nosotros tenemos que aprender a estar en esta conexión con Dios. No es que tienen que estar permanentemente diciéndonos. Nosotros tenemos que preocuparnos por estar en la comunión con Dios. Filipenses 2:5 nos habla: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando nosotros entendemos cómo se movía Jesús, Jesús buscaba del Padre, una comunión con el Padre. Por más cansado que esté, Él seguía orando en la noche. Le dedicaba el tiempo a Dios. ¿Estaba con sus discípulos? Sí. ¿Estaba donde tenía que ir? Sí. Pero su comunión la mantenía con Dios. Hoy nosotros tenemos un templo que continuamente está en nosotros. Continuamente podemos estar en oración. Continuamente podemos estar hablando con Dios. Nada nos impide. El tabernáculo que había en el Antiguo Testamento, ese fue que se hizo, lo dejó Dios para estar en cada uno de nosotros, a los hijos escogidos de Dios. Por eso todo aquel que entiende que es templo de Dios, está Dios, está el Espíritu Santo. Están los tres en uno, en nosotros. Antes tenían que matar un montón de animales para poder estar en esa dirección con Dios, en el orden que buscaba Dios. Pero igual caía, igual pecaba, igual. ¿No? Vino Dios, muere en la cruz, paga el precio con su propio cuerpo, con todo su ser pagó el precio por el pecado de nosotros, los pecadores, para que hoy tuviéramos esta relación. En 3 días Tiro, dice, ¿no? Le dio a entender a los fariseos, pero no lo pudieron entender porque se movían en la carne. Por eso la Biblia mata al espíritu porque no puede ver la revelación de Dios. No puede entender la revelación de Dios. La revelación de Dios es cuando el ser humano deja que el Espíritu Santo gobierne. Así muchas veces pasa, se busca una iglesia, una mejor iglesia, pero si la iglesia que eres tú, el templo no lo ordenás, no dejas que el Espíritu Santo te vaya guiando paso a paso sobre todas las cosas para el reino de Él, no para el reino de este mundo, sino para el reino de Dios. Por eso apártate sobre todas las cosas del mundo. Nosotros debemos sacar todo lo que es del mundo para que reine el Espíritu Santo en nuestro templo. Cuando Jesús le estaba diciendo a los fariseos eso, era que Él en 3 días, y en 3 días murió, en 3 días resucitó. Está a la diestra del Padre y está en nosotros. Entonces, ¿a dónde está? En el templo. Tenemos un lugar donde vamos, está consagrado, ahí vamos a aprender, ahí vamos a orar, tenemos un lugar de intimidad para la congregación. Ahí se lee la palabra que nos alimenta, se enseña, hablamos, conversamos, etc. Pero el verdadero templo somos nosotros. Porque nosotros salimos de ahí, no podemos llevarnos a la iglesia para la casa. No podemos estar corriendo hacia la iglesia cada vez que
que tengo que orar cada vez que me pasa algo, porque somos templo del Espíritu Santo, que tenemos que estar en comunión entre nosotros, sí, pero mayormente la comunión, la unión que tienes que tener es con Dios. Si leemos montones de veces de partes de la Biblia, nos dice que no levanta. Dios levanta a sus hijos, pero a cada uno le da lo que le corresponde y lo que puede llevar como peso. No a todos le da el peso que no pueda llevar. Entonces aprendamos que cada vez que estamos hablando, no es con la cantidad de gente que te mueva, sino que te mueves con el más grande, que es nuestro Señor Jesucristo, el poderoso Dios. Cuando aprendemos que tenemos al poderoso dentro nuestro, no hay contra quien uno no pueda. Todo se puede vencer con Dios. Me voy a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6, 7 y 8. Tu palabra nos dice: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, y os dejarán de estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Esta es una de las partes que hemos estado hablando sobre las actitudes que rompen una relación con Dios en el templo. ¿Por qué muchas veces Dios no nos habla? ¿Por qué Dios no nos responde? ¿Por qué tarda diferentes circunstancias? Porque nosotros no hemos cambiado las actitudes. Hemos aceptado a Cristo y pasado cierta cantidad de tiempo nos olvidamos y empezamos a tener, porque empieza a trabajar muy minuciosamente de vuelta, ingresando las actitudes que destruyen al templo de Dios, que lo dejan totalmente sin una relación con nosotros. Entonces nosotros tenemos que saber lo que hablamos, lo que decimos, tener un control sobre yo lo puse acá, sobre nuestra boca, lengua, sobre lo que se nos ha revelado, sobre las cosas que realmente no tienen que salirse de control, sino tener un control. Hablamos hace rato en muchísimas otras cosas que a veces decimos, no, esto ya no está, pero tenemos que saber que siempre va a estar buscando que perdamos la relación con Dios, va a estar buscando de que nos apartemos de Dios. Pero está en nuestro ser cada día madurar más en el Espíritu para que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Para que cada vez que tengamos ese amor permanente con Dios, nos dé esa paz que muchas veces... Voy a leer lo que dice en Salmo 24, el 3 y el 4, dice la palabra: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Él limpió de manos y puro de corazón. Amén. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Gloria a Dios. Salmos capítulo 24, versículos 3 y 4. Amén. Debemos cuidar nuestro templo.
debemos cambiar nuestras actitudes, debemos dejar que el Espíritu Santo nos gobierne y que nos aferremos cada vez más a los frutos del Espíritu, a conocerlos y a poder ponerlos por obra. El fruto del Espíritu muchas veces nos va a apartar de personas que decimos que no puede ser, que tenemos que estar juntos, pero a veces nos aparta porque el Espíritu Santo quiere ordenar tu vida, quiere que empieces a escuchar la voz de Él. Empieza a apartar porque Dios tiene un propósito y no todos los propósitos son para todos. Hay un propósito en cada uno de nosotros y ese propósito lo quiere cumplir Dios. Hace mucho tiempo uno no sabía por qué nos apartábamos de ciertas personas, por qué esto, por qué aquello. Y muchas veces quedábamos solos con mi esposa y no entendíamos por qué la situación, qué habíamos hecho de mal, qué es lo que generamos nosotros, por qué, pero si no habríamos dicho algo que para lastimar a nadie. Pero bueno, el Espíritu Santo, no te olvides que te lleva al desierto. Lo llevó a Jesús al desierto 40 días y 40 noches. ¿Para qué? A lo mejor nosotros no vemos los días, a lo mejor nosotros no nos damos cuenta las noches, pero muchas veces Dios te ha llevado 40 días y 40 noches para que estés en comunión con Él, para que puedas comprender que a veces nos aparta para que estemos con Él, para que hagamos el propósito de Él. Porque nosotros cuando queremos acordar, muchas veces nos olvidamos del propósito de Dios. Creemos que lo que estoy haciendo está bien, pero para Dios no está bien. Todo lo que creemos nosotros, sino lo que Dios quiere. Bueno, te damos gracias, Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Que todo aquel que haya escuchado este mensaje, que la paz de Dios esté con ustedes, que cada día, hijos de Dios, puedan guardar y cuidar el templo de Dios, que cada día te cuides más, te ames más, porque está dentro de tu templo, el templo del Dios viviente, el poderoso, el que un día lo habló, no era para todos, sino era para los hijos de Dios, a los que les gusta vivir en el Espíritu, a los que buscan cada vez, a los que son valientes, a los que no, a los que se esfuerzan, a los que no dejan, sino a los que se esfuerzan por buscar más sobre su presencia, a los que les gusta que Dios le dé palabra y que hable sobre todo Él a nosotros. Para esos los bendigo y para los que están por ahí en medio como que todavía no te está faltando. Ya Dios te dio todo lo que te necesitas. Tenés que levantarte, tenés que buscar de Dios. Acuérdate que hay un templo y en el templo está en ti, está dentro tuyo. Empieza a orar y se encenderá ese fuego de Dios. Y vas a volver a entender las cosas de Dios. Te hablarás en lengua, te hablará de día y de noche. Él no deja de hablar. Él está continuamente con los hijos de Dios para que el propósito de Él se cumpla en cada uno de nosotros, para que la iglesia, que no es la cantidad de gente, sino es el remanente. Y el remanente a veces no somos muchos, pero hay mucho en el mundo. Sé parte de ese remanente de Dios en el mundo y que la iglesia y todos los que están alrededor tuyo puedan oír la palabra de Dios continuamente en tu espíritu, para que el espíritu abrace a cada uno y los prepare para lo que viene, que es la vida eterna. Te bendigo, iglesia, que la paz de Dios sea con ustedes por los siglos de los siglos eternamente, porque su palabra está vivo Él. Amén.